¿Qué tal, chicos? Vamos a resolver en este caso el ejercicio número 2 que está referente al tema de gráficas de posición, velocidad y aceleración. En este caso nos dice el ejercicio: tenemos un robot móvil AMR que se desplaza en una línea recta dentro de una nave industrial, desde un punto A hasta un punto B. El robot parte desde el reposo, eso quiere decir que estaba quieto y sin movimiento, y debe detenerse exactamente en el punto B. Este movimiento se desarrolla en 4 etapas, es decir, en 3 cambios de estadio de movimiento. El primero de ellos me dice que hay una aceleración inicial, que parte del reposo, pero acelera a una aceleración constante de 3 metros por segundo durante 4 segundos. Luego mantiene esta velocidad en una etapa 2 durante 8 segundos. Finalmente, en la etapa 3 desacelera, o sea, reduciendo su velocidad con una aceleración constante negativa de 2 metros por segundo cuadrado por un tiempo de 3 segundos. Y al final tiene un frenado final, que en este caso sería de 1 metro sobre segundo al cuadrado hasta detenerse completamente. El tiempo total de este recorrido fue de 21 segundos y nos piden determinar la velocidad máxima, el tiempo del último tramo y determinar la distancia total recorrida entre A y B, así como dibujar las gráficas. En este caso particular, chicos, lo más importante es calcular justamente las gráficas. Graficar esto sería lo más importante. En este caso voy a hacer primeramente la gráfica de aceleración. Vamos a hacerlo en este caso con regla y vamos a graficar en este caso la aceleración. Vamos a poner un eje totalmente vertical y un eje totalmente horizontal. Ok, la estoy poniendo así algo largo porque la quiero describir lo mejor posible. Esta gráfica de color amarillo va a ser prácticamente en el eje vertical vamos a tener la aceleración y en el eje horizontal vamos a tener nuestro tiempo. Y en este caso particular nos está comentando el ejercicio que tenemos una aceleración inicial de 3 metros por segundo. Entonces vamos a dibujar justamente esto. Nuestra aceleración inicial es, voy a suponer que por aquí tenemos nuestros 3 metros por segundo. Aquí tenemos nuestros 3 metros por segundo. Obviamente todo lo que es aceleración va a ser unidades de metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ya no pongo unidades, las pongo aquí arriba. Y en este caso me dice particular que va a tener un tiempo de 4 segundos en este estado de aceleración. Vamos a suponer que por el eje vertical aquí estaría el número 4. Entonces mi primer gráfica quedaría así. Tendríamos 3 metros durante 4 segundos y esto quedaría una línea recta, algo así. Luego me dice que esta velocidad la mantiene constante durante un tiempo de 8 segundos. Eso quiere decir que 4 más 8, pues nos daría un total de 12. Entonces, esta aceleración la va a mantener aquí, pero lo más importante también va a ser justamente voy a borrar un poquito aquí, ahí está, perfecto. Va a ser hacer esa cuenta, ¿no? Tenemos que esto aceleró 3 metros por segundo durante 4 segundos, ahora va a mantener una velocidad constante, muy importante. Esa velocidad constante yo la puedo representar gráficamente como una aceleración cero. En este caso, voy a poner aquí esta aceleración en cero, quiere decir que va a estar aquí abajo, o sea, la aceleración prácticamente es nula. Y en este caso, 4 más 8 sería 12. Eso quiere decir que aquí tenemos nuestro tiempo 12. Ahora, si nos damos cuenta, me dice que en la etapa 3 tenemos una aceleración negativa de menos 2. En este caso, quiere decir que me voy a ir por abajo de la gráfica. Eso quiere decir que mi gráfica realmente también tiene un lado negativo. Vamos a ir hacia abajo. Y tendría una aceleración negativa de menos 2. Entonces vamos a poner que, por ejemplo, por aquí está el menos 2. Y esta aceleración va a durar, nos dice, 3 segundos más. Entonces sería 12. Vamos a suponer que por ahí está esto. Y me dice que va a durar solamente 3 segundos. Entonces, partiendo de este punto, vamos a tener aquí. Y sería solamente 3 segundos más. Entonces, 12 más 3 nos daría un total de 15. Quiere decir que el tiempo 15 se encuentra aquí. Y luego nos dice que va a aplicar una desaceleración constante de menos 1 metro por segundo. Entonces quiere decir que por aquí tenemos menos 1, porque sigue siendo la aceleración, y va a ser hasta que termine, hasta que se detenga completamente. Y me dice que el tiempo total de recorrido es de 21 segundos. Entonces lo que nosotros tenemos que decir es que en este punto
va a tener una desaceleración constante hasta el segundo 21. En otras palabras, lo que quiere decir es que nuestro tiempo final es de 21 segundos. O sea, aquí tenemos el 21. Y como podemos ver, lo voy a poner arriba para no confundirlo con las rayitas. Aquí, 21 segundos. Entonces, como podemos ver, prácticamente lo que tenemos aquí, pues ya es toda la evolución de este ejercicio, ¿no? Voy a recortar un poquito este eje, no es necesario que sea tan largo. Y quedaría algo así. Entonces, ya tenemos nuestra gráfica de aceleración y una de las respuestas ya la tenemos. Por ejemplo, me dice determinar el cálculo del tiempo del último tramo. Pues el delta t del último tramo, si se dan cuenta, de 15 para 21 sería de 6 segundos. Y esta respuesta corresponde al inciso B. Ya tenemos el inciso B, de hecho, contestado. Y ya tenemos, en este caso, se puede decir que la gráfica de aceleración. Entonces vamos ahora a dibujar la gráfica de velocidad y vamos a dibujar la gráfica de posición para poder obtener los resultados que nos hacen falta, ¿no? En este caso vamos a dibujar nuevamente. Aquí es mucho de dibujar, prácticamente el ejercicio se puede resolver dibujando. Voy a alinearlo justamente con una gráfica más, que en este caso va a ser la gráfica de velocidad. La voy a poner de color azul. Y más o menos por aquí. Y voy a alinear cada uno de los tiempos para que vean justamente cómo sería. En este caso lo voy a poner con color blanco. Vamos a alinear cada uno de los tiempos porque sería este, por ejemplo, el tiempo 4. Sugiero que a lo mejor para el día del examen pues puedan hacer justamente esto, traer una reglita, dibujar sus gráficas justamente como lo estoy haciendo. Eso va a facilitar muchísimo el ejercicio. Aquí tengo otro tiempo. Recordemos que aquí lo importante es justamente esto. Tener más que un cálculo matemático, este ejercicio es más de análisis. Este es un ejercicio completamente de análisis. No requiere tanto expertise en la parte matemática, es más, pues justamente un análisis lógico de lo que está pasando. Entonces, ya tengo mis aceleraciones. En este caso vamos a ver qué pasa con nuestras velocidades, ¿no? Entonces, poniendo nuestra velocidad, vamos a poner aquí el vector de velocidad, que en este caso recordemos, las unidades de velocidad son metros sobre segundo lineales, así tal cual. Y obviamente aquí los tiempos serían los mismos, sería 4, 12, 15 y 21. Y lo que vamos a ver aquí es que lo que yo tengo que sacar para obtener una velocidad son las integraciones. Recordemos que la integración, por ejemplo, sería el cálculo del área bajo la curva, que en este caso sería esta curva, correspondería a la primera área de velocidad, que en este caso sería, vamos a llamarle, la velocidad 1. ¿No? Esa área, pues bueno, si yo veo, en este caso la base mide 4 y la altura mide 3, es 3 por 4 mide 12. Puedo decir que esta área vale 12, ¿no? Simplemente multiplicando 3 por 4. Entonces voy a poner que aquí en mi velocidad tengo un valor numérico de 12. Vamos a ver si puedo rotar mi regla. Aquí está. Y vamos a colocarla por aquí. Uy, un poquito más derecho. Ahí está. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a decir que este punto es 12. Y en este caso vamos a trazar nuestra línea. Muy importante, esta línea tendría que ser una línea punteada. Yo la voy a hacer fina. Entonces, esta línea punteada, sabemos que aquí mide 12. Y ese 12 pues es el área, pero el área va creciendo de forma constante. O sea, es un área constante, es un área cuadrada. Recordemos que al integrar, si yo integro una constante me daría solamente x. Y eso quiere decir que mi valor numérico realmente estaría representado por una recta. Más o menos algo así. Entonces, mi primer parte de la gráfica sería algo así. Sería una recta completa. Luego, si yo quisiera calcular el área de esta parte, pues yo veo que tiene una base de 8, pero una altura de 0. Por lo tanto, no hay ningún incremento en el área, ¿no? En este caso, pues prácticamente lo que pasa es que mi velocidad se mantiene constante, que de hecho es lo que expresa el ejercicio, ¿no? No acelera ni desacelera, su velocidad se mantiene constante, eso se va a mantener a 12 metros por segundo en todo este intervalo de tiempo. Luego, ¿qué pasa? Tengo otra área, tengo el área justamente de esta parte, que en este caso sería, por ejemplo, mi velocidad 3. Y esta velocidad, pues si yo veo la base de esto,
la base es de 12 a 5, esto mediría 3 y la altura es de menos 2. Entonces 3 por menos 2 nos daría un área de menos 6. Y menos 6, en este caso, para 12, quiere decir que, por ejemplo, aquí tendríamos el valor de 6. Entonces quiere decir que realmente a este punto, en esta posición, vamos a tener un decremento de esta forma. Y llegaría a restarse menos 6, ¿no? Como también, de igual manera, era una función constante, al momento de integrarse nos da una función lineal, pero en este caso negativa, o sea, con una pendiente hacia abajo, porque es un área que está por debajo de la curva. Entonces nos daría menos 6 y 12 menos 6 pues nos da 6, entonces quedarían 6. Y luego podemos ver la segunda área, esta área que tenemos aquí, si nos damos cuenta, de 5 para 21 tendría una base de 6 y una altura de menos 1. Entonces mi velocidad 4 sería de 6 por menos 1, nos daría también de menos 6. Y si a 6 le restamos 6, pues obviamente nos daría 0, por lo cual quiere decir que la última parte de la gráfica también vamos a tener una línea recta, algo así. Y prácticamente ya terminamos nuestra gráfica de velocidades. Se dan cuenta, los cálculos se pueden hacer de alguna manera hasta mentales. No son muy complicados y prácticamente llegamos al resultado deseado, que en este caso ya acabamos la gráfica de velocidad, ¿no? Recordemos que el eje horizontal sigue siendo el tiempo, entonces pues ahí está. Y ya para finalizar, pues tenemos que hacer lo mismo para lo que viene siendo nuestra aceleración. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago exactamente lo mismo que hice con la gráfica amarilla, pero en este caso la voy a hacer pues ahora de otro color para distinguirla, ¿no? En este caso le vamos a poner que va a ser verde, porque pues, bueno, se me ocurrió el verde. Vamos a hacer una gráfica igualmente. Y también vamos a proyectar estas mismas líneas que tenemos. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos una línea, otra línea de tiempo, otra línea de tiempo más y nuestra última línea de tiempo, ¿no? Entonces, pues aquí igualmente voy a tener los mismos números, ¿no? Vamos a tener el 4, el 12, el 15 y el 21. Y en este caso vamos a tener nuestro eje de tiempo y arriba vamos a tener nuestro eje de posición, que le vamos a llamar el eje X. Y el eje X, o si le quieren llamar eje Y, no pasa nada, simplemente es un eje de posición. Vamos a quitar la regla ya no la necesitamos. Bueno, por el momento va a estar en unidades de metros. Y vamos a volver a agregar la regla, pero en horizontal. Ok, ahora lo que yo tengo que calcular son las áreas. Si nos damos cuenta, en este caso, este sería el área. Vamos a ponerlo. El área 1, ¿no? El área 1, que en este caso sería, se puede decir que la de posición 1, que simplemente le llamamos X, sería así, X1. Y si damos cuenta, X1, lo voy a poner aquí al lado, es el área de un triángulo. Entonces, X1 va a ser igual a base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? Pues la base veo que mide 4 y la altura mide 12. Entonces, sería base por altura, sería 4 por 12 entre 2. Y 4 por 12, pues son 48. 48 entre 2 nos daría 24. Quiere decir que en este tiempo subió a 24 y voy a suponer que el 24 está por aquí. ¿Vale? Vamos a suponer que este punto, igualmente haciendo nuestra regla, justamente este puntito de aquí, ahí está en X igual a 24. ¿Ok? Ahora, como en este caso es una proyección lineal, o sea, es una X, si tú integras X, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si yo integro a X, nos damos cuenta que quedaría esto igual a X cuadrada sobre 2. De hecho, aquí lo vemos, ahí está el 2. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues bueno, como es x cuadrada sobre 2, esta función se grafica como una función cuadrática. Entonces, yo lo que tendría que dibujar, literalmente dentro de mi gráfica, sería una curva. Si yo tengo una recta, al integrar una recta, obtengo una curva, ¿no? Que, bueno, no se va a notar quizás mucho aquí, pero bueno, es una curva. De hecho, no ocupé la regla porque es una curva, ¿no? Y aquí tenemos nuestro punto de 24. Ok, bueno, pues listo. Ahora, nuestra siguiente área sería esta, que sería X2. Pero si me doy cuenta, es el área de un cuadrado.
¿no? Y aquí es mucho más fácil de calcular. La base mide 8, ¿no? Y la altura mide 12. Entonces tendríamos un área de 8 por 12. Puedo ponerlo aquí. X2 va a ser igual a 8 por 12, sin el entre 2, porque en este caso es un cuadrado. El área que tengo aquí debajo es un cuadrado. Entonces 8 por 12 serían 96. Y 96 más 24, pues si yo sumo 96 más 24 me da 120. Entonces voy a suponer que el 120 está por aquí. ¿Ok? Vamos a poner dentro de la gráfica, aquí, este punto. Y que este punto pues prácticamente nos daría hasta 120. Ahora, como yo tengo aquí un área cuadrada, si es una línea horizontal lo que estoy integrando, pues aquí sí vuelve a ser una línea recta como las teníamos arriba, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí arriba, si se dan cuenta, todos eran cuadrados. Si es un cuadrado, me da una línea recta diagonal. Pero en este caso, como ya eran líneas rectas diagonales, me van a dar unas curvas, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver esto con mayor detalle, por ejemplo, al sacar el área de X3. El área de X3 es un área combinada. ¿Por qué? Porque estaría combinando el área de un cuadrado más el área de un triángulo, ¿no? Este sería, vamos a llamarle X3 de triángulo, X3 de un cuadrado o rectángulo. Entonces, pues básicamente X3 sería la suma de esas dos áreas. Entonces vamos a ponerlo aquí. X3 sería base por altura, veo que la base aquí mide 3 y aquí la altura mide 6. Entonces sería de 3 por 6, que sería esa la parte del cuadrado, más, en este caso, veo que pues la base sigue midiendo 3 y la altura también sigue midiendo 6, porque 6 para 6 pues son 12. Entonces también sería de 3 por 6, pero en este caso como es un triángulo dividido entre 2. Y si yo hago ahora sí esta parte en la calculadora, pues 3 por 6 son 18. Y 18, pues bueno, 18 entre 2 sería 9. Y 18 más 9 nos daría 27. Entonces nuestra área de X3 vale 27. Y si a 120 le sumo 27, pues nos daría 147. Entonces vamos a suponer que el 147 se encuentra aquí. Y aquí pasa algo muy interesante. Como en este caso la recta, que en este caso sería esta, va hacia abajo, pues también sería una curva, pero en este caso ya no es una curva positiva. La curva positiva va así, esto sería positivo. Las curvas negativas van así, hacia abajo. Entonces, pues bueno, realmente en nuestro caso particular iría así, hacia abajo, sería negativa. Entonces, si yo grafico eso dentro de mi ecuación, me quedaría más o menos algo así. Ya no lo hago con la regla porque no es una recta, aunque su pendiente sea muy parecida a la de una recta, no es una recta propiamente, ¿no? Entonces ahí queda nuestra curva y ya tenemos nuestro X3. Y ya para finalizar, nos faltaría nuestra área X4. X4, pues en este caso yo veo que la base mide 6, la altura mide 6, entonces X4 se calcula muy fácil, sería 6 por 6 entre 2. Entonces 6 por 6 es 36, 36 entre 2 nos daría de 18. ¿No? Y ese 18, pues bueno, prácticamente 18 más 147, vamos a hacer la suma. Nos daría de 165. Entonces vamos a suponer que hasta acá arriba queda el 165. Lo voy a poner aquí también con esta parte. Ahí estaría. Proyecto mis líneas. Y en este caso quedaría de 165 en X. Y pasaría exactamente lo mismo. Aquí de este punto sería una curva más, ¿no? Y nos quedaría algo como esto. Y prácticamente con esto ya terminamos, ¿no? Ya tenemos la distancia total. La distancia total que recorrió, o sea, nuestro inciso nuestro inciso C, lo podríamos ver que la distancia total recorrida fue de 165 metros. Ahora, el inciso A nos dice cuál fue la velocidad máxima. Pues si yo puedo ver la velocidad máxima, la más alta fue de 12. Entonces la respuesta de mi inciso B fue de 12, ¿no? Y ya había contestado la respuesta del inciso B. Ah, no, perdón, ese es el inciso
C es la distancia total y A es la velocidad máxima. Entonces, perdón, era A. Es la respuesta de A. La respuesta de B ya la habíamos dado, que era de 6 segundos. Y pues nuestra última pregunta, que era dibujar las gráficas, o sea, el inciso D, pues ya tenemos nuestras 3 gráficas. Prácticamente, si hacemos esto en el día del examen, ya tenemos el 100% de este ejercicio. Y bueno, pues que tengan excelente noche y hasta luego.